Buenos días, señor presidente. Buenos días, procurador. Quiero preguntarle, señor presidente, Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Quisiera preguntarle, señor presidente, sobre Deer Park. Al adquirir Pemex la totalidad de Deer Park, también se adquirió la totalidad de las deudas que tiene Deer Park, 980 millones de dólares, que aquí en la mañanera se dijo. Yo quisiera saber si va a haber una reestructura, cómo se va a tratar esa deuda, porque pues antes esa deuda era de 490 millones de dólares, pues la parte que le correspondía de la mitad a Pemex, pero la trataba Shell directamente. Entonces, ¿cómo la va a tratar Pemex? ¿Se va a hacer una reestructura? Yo me imagino que esa deuda está bien fondeada, porque las tasas de interés en Estados Unidos son ahorita muy, muy bajas, los créditos, y los tiempos han de estar acorde con las necesidades. Según hemos investigado en SDP, pues sí fue una verdadera ganga cómo se compró esta refinería, porque es muy productiva, es muy buen negocio para México. Cuando en 1993, cuando se adquirió la primera parte, se adquirió en 11,000 millones de pesos. Si los hacemos a precios corrientes, ese precio sería 89,000 millones de pesos, lo que costaría actualmente sumándole la inflación. Entonces, sí fue una buena compra, ¿no? Lo que se está haciendo, pero sí me gustaría saber cómo se va a tratar esta deuda y cómo la van a solventar. Pues son 490 millones más que va a tener que pagar Pemex, ¿no?, de su parte. Sí, están las dos opciones: el liquidar la deuda, se tienen los recursos para eso. Se hizo una reserva del presupuesto porque hubo un ahorro el año pasado y se apartó dinero para la compra de la refinería y para el inicio de la coquizadora de Tula. Hubo este ahorro y se decidió tener ese dinero disponible. Pero Hacienda va a valorar lo que más conviene, por lo que tú estás señalando, por el precio del dinero, las tasas de interés. Si esa deuda se contrajo a intereses bajos y nosotros tenemos que pagar otro tipo de deuda a intereses más altos, pues yo pienso que Hacienda optaría por pagar la deuda en los tiempos que se contrajo. Pero todo depende del convenio, de los acuerdos que se tengan. Lo que yo sí puedo decir es que en enero se liquida completamente. Ya en enero se cierra la operación. Sí, deben ustedes saber, todos los mexicanos, de que cuando se hizo la oferta y se llegó al acuerdo, quedaba
pendiente el trámite de la autorización del gobierno de Estados Unidos. Bueno, la historia se remota a meses atrás. Se vino la crisis de la pandemia y empezaron a ofrecer refinerías. Shell ofreció vender algunas refinerías, pero no esta, por lo que tú estás mencionando, Deer Park. Les ofrecimos comprar la parte de México, la parte de Shell, y lo que nos interesaba era esa refinería. Si ellos aceptaban venderla, nosotros la comprábamos. Afortunadamente aceptaron. Nosotros tenemos que agradecer eso a Shell porque ha cumplido con todos los compromisos que se han hecho a lo largo de esta operación y se firmaron los acuerdos de compraventa, se fijó el precio, se aceptó, pero faltaba el permiso. Nos llevó un poco de tiempo el permiso, porque queríamos liquidar la refinería en diciembre. Sin embargo, se pidió una ampliación del trámite que habíamos hecho conjuntamente el Gobierno de México, Pemex y Shell, para que el Gobierno de Estados Unidos otorgara el permiso. Intervienen en ese comité, como lo vimos, el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, la Secretaría de Energía y hubieron algunas protestas soterradas, no muy claras, para que Estados Unidos no nos otorgara el permiso. Esa es la verdad. Incluso hasta en los últimos días leí que una tintorería presentó una denuncia. Me acordé de aquello de el pastelero de Tacubaya, sí, que no le pagaron unos pasteles y eso lo utilizaron de pretexto los franceses, si no me equivoco, 1838, para invadirnos. Por eso se llamó la guerra de los pasteles. Entonces, una tintorería. Pero desde luego habían intereses de allá y de acá y de aquí. Es cosa nada más de ver la prensa, ¿no?, de México, de cómo se frotaban las manos para que no nos dieran la autorización. Hay muy buena relación y hay confianza entre los gobiernos de Estados Unidos y México, y por eso se emitió el fallo, la autorización, pero a destiempo, no fue en los términos originales, sino se tuvo que ampliar el plazo.
pidieron más información, porque todavía no sabemos qué alegaban, pero con mucha transparencia entregamos todo, de dónde iba a salir el dinero, el origen del dinero, por qué decidimos comprar la refinería, en fin, toda la historia. Y por eso no nos alcanzó el tiempo, porque queríamos ya pagarla este año. Sin embargo, ya se acordó, como está autorizado, pagarla en enero y tenemos el recurso para hacerlo. En enero. Ya, en enero. No puedo decir más porque no vaya a salir ahora sí un panadero. Pastelero. Sí, no literalmente, ¿eh? Bueno, pero ya se concretó esta operación, ya lo único que hace falta es pagarla y tenemos el dinero. Y con lo que nos sobró se echó a andar ya la coquizadora de Tula, que quedó inconclusa. Esa es una planta muy importante porque va a producir más combustible, gasolinas, con combustóleo. Se le da un precio adicional al combustóleo, convirtiéndolo en gasolina con esta planta, y además se evita la contaminación que significa el combustóleo. O sea, el combustóleo se tiene que vender más barato y es más contaminante. Entonces, esa planta se inició hace 8 o 10 años, pero cuando llegamos estaba parada porque estuvo envuelta en los problemas de corrupción de Odebrecht. Entonces, se llegaron a invertir 2.000 millones de dólares y estaba ahí la planta. Algunos, ya lo he dicho aquí y lo repito, seguramente recuerdan que cuando trasladaron esos equipos de Tuxpan a Tula, quitaban hasta los puentes porque eran equipos muy grandes, llevó mucho tiempo el traslado de todos esos equipos, quedaron los equipos y ya nada más teníamos 2 caminos. Es un poco como el tren de Toluca, lo dejábamos a medias o lo terminábamos y optamos por terminarlo. Pero el caso de la coquizadora de Tula estaba emproblemada porque había deudas y había demandas y nos llevó tiempo resolverlo y ya se reinició la construcción de esa obra que va pues a ayudar mucho, porque no solo es producir más combustibles que necesitamos para dejar de comprar la gasolina en el extranjero, sino que es empleo para Tula, para toda esa región. Estamos hablando de una inversión de más de 2.000 millones de dólares también, esa inversión, para concluirla a finales del 23.
Entonces, la suma es la modernización de las 6 refinerías, que llevamos invertidos como 30,000 millones de pesos, modernizándolas, porque las habían dejado en el abandono. Esta refinería de Deer Park, que tiene capacidad para procesar más de 300,000 barriles, la nueva refinería de Dos Bocas, que va a procesar 340,000 barriles, y la coquizadora nos va a permitir poder procesar de 1.800.000 a 1.900.000 barriles diarios. Consideramos que con eso podemos abastecer el mercado interno. Ese es el cambio que se está llevando a cabo, con el apoyo de los trabajadores, de los técnicos, de los que están ahí día y noche trabajando, haciendo ellos, como no se hacía, las reparaciones. Ya no todo es contrato, se están utilizando todos los talleres que existían en las refinerías y con la especialidad, la creatividad de los obreros petroleros estamos reparando, rehabilitando todas las refinerías. Mañana precisamente vienen tanto Rocío Nale como Octavio Romero Oropeza a explicar sobre todo el plan de Pemex al pueblo de México, los 10 puntos básicos para la transformación del sector energético. Y Dos Bocas va a procesar petróleo pesado, tipo Maya. Sí, ahí se hace la mezcla. Fue un acierto. Algún día pues, sería bueno ir apuntando todo esto, porque los más jóvenes pues a lo mejor no se acuerdan, pero cuando hablaron de que iban a hacer una refinería nueva, pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que si en Michoacán, que si en Guanajuato, que si en Hidalgo, que en Veracruz. Entonces, casi estuvieron un año con esa promoción. Ya viene, y consigan el terreno. Al final decidieron hacerla en Tula. Compraron el terreno, se llevó también otro tiempo. Solo lo bardearon. No sé si completo, pero sí. Yo fui y me consta que estaban haciendo la barda de la refinería. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad? ¿No? Y deciden ya no hacerla, porque al final predominó la creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí. Y también pues fue una excusa y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Así fue. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ya Dos Bocas era la terminal, ¿sí?, de petróleo más importante del país.
a Dos Bocas llegan todos los ductos, tanto de tierra como del mar de Campeche, y ahí se almacena el crudo de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado, ahí se hacen las mezclas. Entonces yo siempre digo que la política es suerte. Maquiavelo decía que era virtud y fortuna es suerte. Entonces, de suerte, ¿sí?, encontramos ahí un terreno de Pemex que no sabíamos que existía. Cuando empezamos a indagar, se encontró que el terreno era de Pemex. ¿De cuándo hicieron el puerto? Para la exportación del petróleo. Adquirieron una superficie mayor. Fue como cuando descubrimos de que no habían privatizado las líneas férreas del tren del sureste. Imagínense cómo me puse de contento, porque habían entregado todo, pero ni la del Istmo ni la del sureste las habían concesionado, porque siempre digo, y es cierto, de que el sureste no les interesaba ni siquiera para robar. Entonces entregaron todo, pero eso no, ahí lo dejaron. Y por eso estamos haciendo el Tren Maya. Si no, hubiera sido muy difícil conseguir el derecho de vía. Por eso se hizo la refinería en Dos Bocas. Entonces, va a tener, por tu pregunta, la mezcla de crudo que requiere. Pemex ahora su inversión la va a orientar a extraer el petróleo que requieren nuestras refinerías. Si necesitamos un 70% de petróleo pesado, Maya, Pemex va a orientar su extracción de crudo para sacar ese petróleo, y el 30% del petróleo ligero. No es extraer del petróleo solo para vender, sino para lo que necesitan nuestras refinerías. Es un cambio completo en la política petrolera. Afortunadamente tenemos de todos los tipos de petróleo, porque desde el primer año invertimos en exploración y tuvimos también la suerte de encontrar 3 grandes yacimientos con muchísimo petróleo de reserva. Y no en aguas profundas. No en aguas profundas, sino en tierra y en aguas someras. Y tenemos petróleo, podemos consumir petróleo todo este sexenio y vamos a dejar más reservas de las que encontramos cuando llegamos al gobierno. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿qué opinión le merece lo que dijo Moody's acerca de la compra de Deer Park, que dice que a la larga podría ser riesgosa la inversión porque los combustibles fósiles ya están de salida y manejan Yo no lo creo, porque si vemos
el parque vehicular de los Estados Unidos es de 279 millones de vehículos y el 98% son de combustión interna. Entonces, de aquí, según los expertos, más allá del 2050 ya van a ser los coches todos eléctricos. Eso sí bien nos va, ¿no? Entonces, ¿qué opinión le merecería? Porque dice que si se emiten bonos, los inversionistas no los van a comprar, que porque ya va de salida esto. Bueno, pues ese es un debate, yo creo que interesante, sobre el uso de los combustibles fósiles. ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar petróleo? ¿Y cómo se va a sustituir esos combustibles con otras energías, con otros combustibles que se han venido desarrollando, ¿no? Lleva ya tiempo esta discusión, este análisis. Yo deseo con el alma de que ya no se utilice combustibles fósiles porque se trata de recursos no renovables. Tenemos que cuidar la naturaleza, el medio ambiente. Por eso tenemos que ser muy prudentes y extraer, como lo estamos haciendo, solo lo que necesitamos para nuestro consumo interno. No producir petróleo sin límites para tener dinero y financiar nuestro desarrollo. No, eso no es recomendable. Además, sería muy irresponsable, no solo porque se agotan los yacimientos, sino porque se trata de la herencia de las nuevas generaciones y no nos corresponde a nosotros disponer de esa herencia. Tenemos que cuidarla. Pero hay también otra realidad. No se ha logrado avanzar lo suficiente para crear los sustitutos o las nuevas energías. Es más la propaganda que la realidad, que los hechos. Desde hace muchísimo tiempo se viene hablando de que ya no va a hacer falta el petróleo y resulta que cada vez se consume más petróleo y hay inclusive hasta un doble discurso muy hipócrita, porque se habla de que hay que enfrentar el cambio climático, pero se está promoviendo que se extraiga más petróleo al mismo tiempo, por los intereses económicos que existen en el mundo. Entonces, hay cumbres sobre el cambio climático, pero casi al mismo tiempo países productores de petróleo están llevando a cabo acuerdos, a veces sin consenso de países productores. Grandes potencias deciden producir más. Y bueno, ¿qué está pasando?
que hay una demora en la creación de las energías alternativas. Por ejemplo, los carros eléctricos, pues sí, es muy importante, ya los hay, pero va a llevar más tiempo. La automatización, lo mismo. Los carros que no requieren conductor, todavía falta resolver problemas de circulación en las ciudades, en Estados Unidos, donde ya los hay. Y va a llevar tiempo. Es lo mismo de la robótica. ¿Desde cuándo nos han venido diciendo que ya no se iba a contratar mano de obra porque se iba a desplazar la fuerza de trabajo por la automatización y por la robótica? Pues resulta que no. Resulta que hace falta la fuerza de trabajo. Y no se puede crecer en estos tiempos. Puede ser que dentro de 10, 20, 30 años pueda crecerse sin fuerza de trabajo. Ahora no, se requiere la fuerza de trabajo. Y hay, en el caso de Estados Unidos y Canadá, hay déficit, faltan trabajadores. Entonces, vamos a ir acompañando todo el proceso de creación de las nuevas tecnologías, cuidando el medio ambiente, pero también con realismo, entendiendo de que va a llevar todavía algún tiempo, sin dejar de actuar de manera responsable, ¿no? Y no apostar solo a los combustibles fósiles, pero va a llevar tiempo. Entonces, las proyecciones que hacen las corredurías o estas instituciones financieras, pues parten mucho de eso, de esas proyecciones. Pero imagínense, en medio de toda esta euforia por la innovación tecnológica, no hay refrigeradores, no hay estufa, no hay chips, o sea, que son cuestiones elementales. Entonces hay que ir poco a poco. Yo en lo que estoy muy seguro y contento, satisfecho, yo creo que lo que ha significado una revolución en la ciencia en los últimos tiempos fue el tener una vacuna a tiempo, una vacuna para enfrentar lo del COVID. Yo creo que eso, de los últimos tiempos, más que los carros eléctricos, más que los viajes al espacio, ¿no?, para particulares, lo de la vacuna, eso salvó
millones de vidas. Eso fue una cosa extraordinaria, que un año se contara con una vacuna. ¿Sí? Ya hemos hablado de vacunas para epidemias como viruela, que llevaron 3 siglos para poder aplicarse, 3 siglos para descubrirse. Desde que llegaron aquí los invasores españoles hasta principios del siglo XIX. Por eso, de 14 millones de habitantes que se calcula había en lo que hoy es México, territorio mesoamericano, en la independencia apenas habían 7 millones. En 3 siglos se redujo a la mitad la población que había antes de la llegada de los europeos o de la población que había en la época prehispánica, porque se diezmó por completo la población con las enfermedades traídas que se convertían en epidemias porque no había tratamiento. Los curanderos tradicionales no sabían cómo enfrentarlas y se convertían en grandes epidemias y tuvo que pasar muchísimo tiempo. Por eso cuando hablan de civilización, y si pensamos que el centro de la civilización es el ser humano, tenemos que preguntarnos, ¿hubo civilización o nos civilizaron? Sí, no aumentó la población. Ya no hablemos de otras cosas, porque siempre se argumenta, bueno, pues aquí el palacio, la catedral, las ciudades mineras, la universidad, la imprenta, pues sí, y la población. ¿Qué pasó con la población? Son temas interesantes. Y luego está el otro asunto más profundo. ¿Por qué pensar que México comenzó a la llegada de los europeos? Si eso apenas significó 500 años y México se fundó pues de 5 a 10 mil millones de años antes de la era cristiana, o hay vestigios. ¿10,000 años? Sí. 10,000 años, exactamente. Ya lo de Calakmul que hablábamos, que son pinturas de 350 años antes de Cristo. Si sumamos esos 300 más 1,500, pues son 1,800 años antes de que llegaran los españoles.
Entonces no somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Y esto pues tiene que ver con la ciencia, ¿no? También. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle sobre esta comunicación que emitió ayer el INE luego de las denuncias penales del presidente de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros que votaron a favor de aplazar este ejercicio de revocación de mandato. Ellos consideran que se les vulnera su independencia, que se les intimida. ¿Qué opina usted? ¿Se tiene que dirimir este asunto como un asunto penal o bien dejarse en la Corte, que ya suspendió provisionalmente este acuerdo del INE? Pues yo pienso que debe ser la Corte del Poder Judicial, tanto el Tribunal Electoral como el Poder Judicial, que resuelva, no penalizar nada. Yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática. Pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse. Entonces, ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de revocación del mandato, que se cumpla con eso. Porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes. Y lo demás, pues no lo considero conveniente. Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero desde luego es un asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Tú me pediste mi opinión, yo lo estoy dando como ciudadano. A mí lo que me da mucho gusto, y eso sí, lo puedo expresar en mi carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la revocación del mandato y convocar a toda la gente a que participe, que todos participemos ese día para una boleta, sí, tachemos, ¿es sí o no? ¿Quieres que continúe? Sí. ¿No quieres que continúe el presidente en su cargo, que renuncie? No, no quiero. Palabras más, palabras menos, pero eso es. Y ya se deposita, ya se cuenta.
Y ya se ve qué quiere el pueblo. Ese ejercicio es el más importante de todos. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. Es el pueblo el que decide. Y es muy importante por varias razones. Primero, porque se reafirma la democracia. Porque democracia es el poder del pueblo. Se reafirma el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Se reafirma el criterio de que el pueblo es el soberano, el que manda. Y se reafirma también el principio de la democracia participativa, para que el pueblo sea en todo momento el que decida, el que tenga las riendas del poder en sus manos. Ayuda mucho también para que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. No te creas mucho, porque puede haber una revocación del mandato y te podemos hacer a un lado porque te estás portando mal. Porque no estás entendiendo que debes de gobernar obedeciendo y agarraste el cargo para enriquecerte y agarraste el cargo para actuar con autoritarismo. Entonces, para afuera. Es importantísimo el presidente, el que la gente vaya y participe. Y hay algo también que es lo que a los conservadores, a los fifís, no les gusta, porque los conozco bien. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande, porque ellos se sentían los dueños de México. Entonces, ¿cómo el pueblo va a ser ahora el protagonista principal de la historia? Por eso ¿de cuándo cree que... acá? Si éramos nosotros los de la cúpula los que decidíamos, los potentados, con nuestros intelectuales alcahuetes. ¿Saben qué es un alcahuete? A lo mejor los jóvenes no lo definen bien. ¿Sí lo saben? Un comparsa. Sí, Palero. un palero. Pero es interesante ver el significado de las palabras, de los términos. El alcahuete pues es un lambiscón, un barbero, con todo respeto a los peluqueros, adulador. Entonces, en la corte, en la monarquía, existían, ¿no?, los paleros,
Entonces, que justificaban todo, o se quedaban callados, estaban esperando que les dieran órdenes para apoyar o para atacar a adversarios. Entonces, así era antes, eran los de arriba, y había gente que se sentían grandes analistas políticos. Conocedores. Entonces veían a la mayoría de la gente, al pueblo raso, como ignorante. Los que sabían eran ellos. Entonces no se quieren acostumbrar a que sea el pueblo, que no es ignorante, porque el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el que decida. Yo conozco gente muy humilde, pero muchísima gente. Nunca voy a olvidar que lo acabo de ver hace poco y le deseo que siga viviendo, porque ya está grande. Al migrante de San Quintín, cuando termina un acto en campaña y me busca su gorrita, sus guaraches. Oiga, licenciado, quiero hablar con usted. Mire, yo creo que vamos a ganar, pero no se olvide, así como Juárez separó el poder civil de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y eso es bíblico, eso no me lo dijo él, pero claro que lo sabía. Así, ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, no solo a una minoría, que el gobierno represente a ricos y a pobres. Sabia lección. ¿Ustedes creen que un doctor bueno, algunos sí, para no generalizar, pero es muy raro que un doctor en ciencia política, en filosofía, en economía, tenga, a lo mejor lo puede elaborar, ¿no? Y llegar a esa conclusión, pero decirlo de esa forma tan sencilla y tan clara, no, eso es sabiduría pura. Es como lo de Morelos. Escriba usted ahí, señor licenciado Andrés Quintana Roo, usted que es un hombre de letras, ponga ahí que se aumente el salario del peón, pero escríbalo bien porque usted es un letrado. No, señor, le decía,
Quintana Roo. Lo voy a poner así. ¿De qué mejor manera? Que se eleve el salario del peón, que se eduque al campesino, al hijo del campesino igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Pues esos son los sentimientos de la nación. Entonces, a tu pregunta, que sea la gente la que decida, que sea el pueblo, que ya se terminen las denuncias y todo este tipo de acusaciones y que ya se organice. Tengo información y agradezco mucho porque a pesar de esos obstáculos y de la polémica, ya se reunieron 10 millones de firmas. 10 millones de firmas. Se sobrepasó lo que exige la ley. Ahora le va a corresponder a los del INE revisar que sean firmas auténticas, las que no sean auténticas, separarlas, desecharlas, pero muchísimas. ¿Esto qué significa? Pues que la gente quiere participar, pero no solo en esta consulta, la gente quiere ser tomada en cuenta siempre. Esto lo deben de saber los jóvenes. A la gente siempre hay que preguntarle, y para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y no ser arrogantes. La politiquería tiene que ver con darle la espalda al pueblo, con no tomar en cuenta al pueblo, con pensar de que el pueblo en política no existe. Para los jóvenes no se puede ya, o va a ser efímero el que puedan dedicarse al noble oficio de la política sin tener vinculación con el pueblo. Ya no es el tiempo de antes, de que para hacer política se tenía que quedar bien con los de arriba, andar ahí con los mayores y aprendiendo, y ni siquiera cosas buenas, sino mañas. Hay que tener los pies en la tierra siempre y hablar con la gente y ser muy respetuoso con la gente y tenerle amor al pueblo. El que no le tiene amor al pueblo, que no se dedique a la política, que se dedique a otra cosa. Pero ojalá ya esto se encamine y para abril, yo estoy aprovechando ahorita porque todavía no nos han notificado que
que ya no debo de hablar, ¿verdad? Vamos a aprovechar. Cuando ya nos digan que no se puede, ya nos quedamos callados, pero sí es muy importante, aunque sea hasta el 10 de abril, que ya se sepa, que va a haber esta consulta y que va a ser un domingo y que no quita mucho tiempo. Es decir, como cuando se va a votar, igual. Y ahí se va a depositar la urna. Y es voto libre y es secreto. Y el INE va a contar todos los votos y va a dar a conocer cuántos votos. Hay también algo que se debe saber. La ley establece que tiene que participar el 40% de todos los ciudadanos para que la consulta tenga carácter vinculatorio. Es decir, para que aplique. Si participó el 41% y la mayoría, vamos a poner el ejemplo, de ese 41%, 22% dice que se vaya el presidente y 19% dice que se quede, pues se tiene que ir el presidente. Pero hay que salir a votar para que se llegue al 40%, porque si no se llega al 40%, no tiene carácter vinculatorio. Es decir, aunque se diga de que se vaya el presidente, si el presidente dice pues no me voy, no se iría porque no se llegó al 40% de los ciudadanos. En mi caso, aunque no se llegue al 40%, porque es mi compromiso y hay que modificar eso, porque hay que bajar el porcentaje, no al 40%, sino hay que ponerlo en el 30%, dar todas las facilidades. En mi caso, aunque no llegue al 40% y pierdo, es decir, si la gente dice que se vaya, me voy. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo, y menos cuando se está llevando a cabo una transformación. Si no tiene un apoyo del pueblo, no pudo hacer nada. Lo tumban a uno si quiere uno hacer algo. Los grupos de intereses creados, los grupos de presión dominan. Entonces, ¿para qué estar sin hacer nada, solo de pelele, de florero, de adorno? Y yo llegué a la presidencia para transformar, para que las cosas cambien de verdad en beneficio del pueblo. Entonces, ojalá y participen todos para que se pase el 40% y así se tenga
más legitimidad. También eso es importante. Cuando el pueblo dice, sí queremos que continúe, pues fortalece al gobierno, y un gobierno fuerte, no autoritario, sino fuerte por su respaldo popular, puede llevar a cabo cambios importantes. Entonces está interesante lo que estamos viviendo actualmente. Presidente, y solo un par de cosas más. ¿Qué va a pasar con las empresas que otra vez este año despidieron trabajadores para recontratarlos en enero? Ya dio a conocer el Seguro Social que ocurrió este fenómeno que usted ha denunciado aquí varias veces. Y si recibió este fin de semana algún reporte sobre el avance de Omicron, de esta nueva variante del coronavirus, ¿qué tan rápido ha avanzado en México? Y la semana pasada decía el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se iba a hacer un plan conjunto con México para el refuerzo, supongo, en la frontera, si ya se tiene claridad sobre este plan que sería con Estados Unidos. Gracias. Sí, sí ha habido una disminución en la contratación, o mejor dicho, han cancelado contratos de trabajadores en este mes. Estamos llevando a cabo un seguimiento. Yo espero que para el jueves ya tengamos un informe de lo que sucedió y vamos a informar a todos cómo se comportó diciembre y cómo estamos en materia de empleo para el jueves. Acerca de el COVID o esta nueva variante, ya se ha registrado en México, no mucho, no son muchos los casos. Lo que tenemos como información es de que no han aumentado los contagios y, lo más importante, no se han incrementado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial, pero toco madera, hasta ahora no hemos tenido problema. El reporte de ayer, ¿por qué no pones de cómo la lámina de ayer? Seguimos bajando. No quiero yo meterme mucho en esto porque mañana van a informar los especialistas, pero no hay, mire. Nada más para que la gente lo sepa de manera muy general, no hay aumento y la ocupación en camas generales está muy baja, afortunadamente, 13%, y en camas de terapia intensiva con ventilador, 11%. Hace un año, que ya ni me quiero acordar, porque ahora fui a Palenque, estuve allá el 24, en la noche. El año pasado no fui, porque estaba la situación tremenda, ¿sí? Muy lamentable, muy triste. Entonces, pero el año pasado, solo aquí en la ciudad, llegamos a traer 95% de ocupación. O sea, gracias al creador, a la ciencia, a la vacuna, es distinto. No debemos confiarnos
me dio mucho gusto. Bueno, ya lo dije hace 3, 4 días, pero ayer que llegué, que regresé, estaba el centro lleno completamente. Además, como está la feria en el Zócalo, muchísima gente, muy distinto al año pasado. Sí, de todas maneras hay que cuidarnos. Cualquier cosa que nosotros notemos extraña, que pueda afectar, lo informamos. Nunca hemos ocultado nada, nunca. Y acerca de lo que me pregunta sobre el plan del presidente Biden, vamos a seguir en comunicación. Ya, vamos a seguir en comunicación con el presidente. Es muy buena la relación y esperemos que también allá no padezcan, ¿no?, de contagios y no. Sí, pero no fuera de control tampoco, o sea, pero sí hay más contagios y les deseamos que ellos puedan salir adelante como buenos vecinos, además que nos han ayudado mucho, nos han mandado vacunas y lo mismo deseamos para otros países. En el caso de América Latina no hay muchos contagios, se está registrando más presencia de la nueva variante en Europa y en Estados Unidos, pero aquí poca. Sin embargo, sí hay. Y mañana se va a informar sobre eso. Ya me tengo que ir porque tengo actividad. Sí. Voy a desayunar con Carlos Slim. Muy bien.